La influencia del pensador austro-británico Ludwig Wittgenstein trasciende largamente el campo de la filosofía. Su obra, su pensamiento, no solamente ha inspirado a filósofos, sino también a músicos, artistas y escritores. Sus dos principales obras, no tuvo una producción escrita muy profusa, fueron el Tractatus Logico-Philosophicus o Tratado Lógico-Filosófico y un segundo texto que se publica de manera póstuma, que fue Investigaciones Filosóficas. El Tractatus fue la única obra que Wittgenstein publicó en vida y con el cual el autor buscó resolver los principales o los más grandes problemas de la filosofía. Fue un trabajo fundamental para el surgimiento de campos como la filosofía analítica, el positivismo lógico y también la filosofía del lenguaje. Por otro lado, Investigaciones Filosóficas, como ya había señalado, publicado de manera póstuma 2 años después de la muerte de Wittgenstein, refleja un cambio significativo en el pensamiento inicial o temprano de este pensador austro-británico. Fue un trabajo también que tuvo un enorme impacto, sobre todo en el campo de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y también de las ciencias cognitivas. A pesar de haber crecido en un ambiente de riqueza y de alta cultura, su padre fue una de las personas más ricas, no solamente de Austria, sino también de Europa. La vida de Wittgenstein estuvo marcada por la soledad, la depresión y constantes pensamientos de suicidio. Esto probablemente tenga que ver con el hecho de que 3 de sus 4 hermanos mayores cometieron sobre todo en la adolescencia y en la juventud temprana de Ludwig Wittgenstein. Fue un hombre con una personalidad intensa, pasaba de la euforia y la excitación en sus conversaciones a periodos de silencio y largas pausas. Si un ambiente le incomodaba o le resultaba extraño, o si una conversación le desagradaba, abruptamente abandonaría estos espacios. A pesar, como señalé, de su escasa producción escrita, fue un filósofo revolucionario, para muchos el más importante desde Immanuel Kant, y cambió para siempre nuestra comprensión sobre el lenguaje, la lógica y también la naturaleza propia de la filosofía. Sus ideas siguen moldeando el pensamiento contemporáneo, incluyendo áreas relativamente nuevas de investigación como la inteligencia artificial, que lo posicionan como uno de los más grandes, si no el más grande filósofo del siglo XX. ¿Quién es Ludwig Wittgenstein? Bueno, nace en Viena un 25 de abril de 1889 Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Fue el menor de 5 hermanos y 3 hermanas. Como señalé anteriormente, su padre Karl fue un exitoso empresario acerero que hizo fortuna sobre todo durante la guerra ruso-turca de 1877 y 1878 mediante la provisión de acero para la construcción de vías ferroviarias. Gran parte de la fortuna fue dedicada por el padre al patrocinio, ¿no?, de actividades culturales como las artes, la música, la literatura. La residencia de los Wittgenstein era uno de los principales, si no el principal epicentro cultural de Viena. Y también en el hogar, que era una casa muy fastuosa, había largas colecciones de obras de arte, de esculturas, etcétera. Es en este ambiente donde Ludwig crece, en un ambiente de sofisticación intelectual. Su familia también era una familia de personas con mucho éxito, de científicos, de artistas, de pensadores, ¿no? Y su casa fue visitada frecuentemente por los más importantes personajes de la época, por ejemplo, Sigmund Freud o también el compositor Johannes Brahms. A los 10 años, desde pequeño mostró un interés por todas las estructuras, la mecánica, la ingeniería. Ya era capaz de construir una máquina de coser, ¿no?, con materiales simples y de manera manual. Sin embargo, como señalé también en la introducción, la tragedia va a golpear fuertemente a la familia Wittgenstein. El hermano mayor de Ludwig, Hans, se suicida en los Estados Unidos en 1902 y su segundo hermano Rudolf hace lo mismo en el año 1904. Fueron 2 eventos que conmocionaron a la familia Wittgenstein y el padre prohibió que se les volviera a mencionar a toda la familia. Obviamente el pequeño Ludwig estaba devastado
y esta medida del padre tuvo consecuencias muy negativas para la unión familiar que se extenderían durante varias décadas. ¿Qué se puede decir? Que a pesar de este entorno privilegiado, la educación del pequeño Ludwig fue poco convencional. Se aplicó la estrategia del homeschooling, ¿no? O la educación en casa, hoy, por ejemplo, muy popular entre muchos padres de familia, y esta educación se va a extender hasta los 14 años. Ya en 1903, los padres de Wittgenstein deciden enviarlo a la Real Schule o la Escuela Real en Linz, también en Austria, que se especializaba en la formación en ciencias y matemáticas. Es en este periodo, principalmente entre 1904 y 1905, que Ludwig compartiría aulas, no necesariamente desarrolló una amistad, sino que compartiría aulas con otro personaje muy importante para la historia universal, como es Adolf Hitler, ¿no? Futuro líder del Partido Nacional Socialista Alemán. Hay que mencionar, sobre la base de la mención de Hitler, que los Wittgenstein se convirtieron al catolicismo desde el judaísmo. Esto es particularmente importante también en la etapa posterior de la vida de Wittgenstein y su familia con la asunción del régimen nazi al poder. En 1906, ya iniciando su formación universitaria, Ludwig Wittgenstein decide seguir estudios de ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Berlín. Sin embargo, no se acostumbra al ambiente en Alemania y decide trasladarse en 1908 a la Universidad de Manchester, donde va a estudiar ingeniería aeronáutica. En ese periodo, Wittgenstein estaba particularmente interesado en el diseño y la fabricación de cometas. Pero es en Manchester donde Wittgenstein empieza a prestar atención, vamos a decir, a los aspectos más teóricos, ¿no? Más fundamentales de la ingeniería. Empieza a hurgar en la, por ejemplo, filosofía de las matemáticas, en la lógica. Y es aquí donde toma contacto con el gran filósofo y matemático alemán Gottlob Frege. Y Frege le recomienda a Wittgenstein seguir sus estudios, ¿no? Sus intereses en filosofía de las matemáticas y lógicas en Inglaterra, especialmente bajo la tutela del gran filósofo y matemático británico Bertrand Russell. Y Bertrand Russell en ese momento era académico y catedrático en la Universidad de Cambridge. Es así como en 1911 finalmente Ludwig Wittgenstein viaja a Inglaterra a presentarse ante Russell. Y aquí hay una pequeña anécdota, no se sabe si es cierto o no, pero bueno, está ahí esta anécdota en la cual al momento de presentarse Wittgenstein ante Russell, este le pregunta, ¿me podría decir por favor si soy un completo idiota o no? Russell le contesta, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas esto? Wittgenstein responde diciendo, porque si soy un idiota, seré ingeniero aeronáutico, y si no lo soy, seré filósofo. Russell le recomienda a Wittgenstein escribir un pequeño ensayo sobre cuestiones filosóficas, sin un tema en particular, para evaluar sus capacidades. Y al momento de recibir este ensayo, obviamente Wittgenstein lo hace, al momento de leer el primer párrafo, Russell le dice, usted no será ingeniero. Para Russell, la presencia de Wittgenstein generó un gran impacto. Él después, en sus propios escritos, diría que representó probablemente la idea de genialidad encarnada más potente que hubiese visto en su vida. Encontró en Wittgenstein un joven apasionado, intenso, profundo y también con un carácter dominante. Es en este periodo en Cambridge donde Wittgenstein va a tener frecuentes conversaciones no solamente con su maestro, sino también con otros grandes personajes de la universidad, entre ellos el famoso filósofo británico George Edward Moore y el economista John Maynard Keynes. Wittgenstein, como dijimos antes, era un personaje intenso, ¿no? Aparecía en la oficina de Russell o incluso en su habitación a altas horas de la noche, a la medianoche, ¿no? Lanzando ideas, vociferándolas. Y bueno, esto obviamente alteraba la tranquilidad del mayor Russell, ¿no? Y lo amenazaba incluso con despedirse y suicidarse si es que no lo atendía. En otras ocasiones, parte de esta potencial bipolaridad que tenía Wittgenstein, ambos se sentarían en silencio a leer y no conversarían durante horas. Después de un año, bajo la tutela de Russell, el filósofo británico concluye que ya no hay nada más que enseñarle sobre lógica.
Es en este tiempo en Cambridge también donde en 1912 Ludwig Wittgenstein va a conocer a una persona que también va a marcar fuertemente su vida, su amigo y compañero en Cambridge, futuro matemático David Hume Pinsent. Y ustedes dirán, ya hemos visto a David Hume en Ecos del Saber. Bueno, David Hume Pinsent fue descendiente directo de John Hume, que fue hermano de David Hume. En 1913, Wittgenstein decide viajar a Noruega, a un pequeño poblado que se llama Skjolden, en una zona muy remota de ese país, en un fiordo, y construye una cabaña al lado de las aguas de ese fiordo. Lo acompaña en este viaje su entrañable amigo David Hume Pinsent. Y esto sugiere, de alguna manera, ¿no? Hay autores que interpretan, biógrafos que interpretan, que Ludwig Wittgenstein era homosexual. Esto no se ha confirmado, pero existe esta sospecha. En todo caso, para evaluar la obra de Wittgenstein, este detalle no es relevante en general. Ahora, en este tiempo en Noruega, esta reclusión, esta soledad, le permitió a Wittgenstein concentrarse en su filosofía y también a esbozar las primeras ideas de su primera gran obra, el Tractacus Logico-Philosophicus, más conocido como el Tractacus o Tratado. Ese mismo año, en 1913, muere su padre y le deja una herencia muy, muy grande a todos los hijos, también a Ludwig, quien va a ceder esta herencia a su propia familia. Es decir, Ludwig Wittgenstein rechaza la fortuna de su padre y se la traspasa a sus hermanos y hermanas. Después de la muerte de su padre, en 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial y Wittgenstein se va a enlistar voluntariamente en el ejército austríaco, lo cual parecía una locura, ¿no? Él señalaba que la motivación para unirse al ejército era que quería experimentar la muerte de cerca y que solo la muerte le daba significado a la vida. Aquí hay que señalar también que Wittgenstein no solamente estuvo en zonas seguras, sino que también combatió en el frente. Es durante este periodo de la guerra donde Wittgenstein sigue escribiendo, ¿no? Elaborando las primeras notas y los primeros borradores del Tractacus Logico-Philosophicus. También envía cartas a Russell, a su maestro en Cambridge, pero las respuestas de Russell son espaciadas, algunas son muy escuetas y esto va enfriando la relación gradualmente entre ambos, ¿no? En este momento, Wittgenstein entra en un periodo de crisis, ¿no? Con la soledad, el ambiente violento en el cual se encontraba, donde se cuestiona si su filosofía servía para algo, si podía ser comprendida y cuál era el propósito de todo lo que él estaba haciendo. En algún momento, caminando por un pueblito que hoy se encuentra en Polonia, Tarnow, Wittgenstein llega a un kiosco y compra el Evangelio abreviado, una obra del escritor ruso León Tolstoy. Y este pequeño libro lo va a marcar profundamente, lo va a releer en varias ocasiones y inspira a Wittgenstein a combinar la lógica, ¿no? La filosofía de las matemáticas con aspectos, ¿no? Con áreas más abstractas, ¿no? Como la ética, por ejemplo, y la religión y también la estética. Aquí surge una idea central para Wittgenstein, ¿no? Que todos estos temas no solamente pueden ser explicados con palabras, sino también con imágenes. Esto es clave, que no solamente podemos explicar las cosas del mundo, los objetos que nos rodean o los hechos que observamos del mundo a partir de palabras, sino también con imágenes. En 1918, ya cuando la guerra está finalizando, Wittgenstein es capturado y es recluido en un campo para prisioneros en Italia. Posteriormente ¿no? es liberado y regresa a Austria. Lamentablemente, aquí también, después de la Primera Guerra Mundial, su tercer hermano Kurt también va a cometer suicidio. Y en 1921, ya finalmente en ese año, se publica el Tractatus Logico Philosophicus en alemán. Al año siguiente se publicaría la edición en inglés. Y este es un trabajo seminal de la filosofía analítica. Es un libro pequeño, de 75 páginas, muy denso, muy difícil de comprender. Ludwig Wittgenstein le pide a su maestro Bertrand Russell para escribir el prefacio,
pero a Wittgenstein no le gusta lo que Russell ha escrito. Básicamente dice, Russell no entendió nada de lo que yo he escrito. Y como señalé, la ambición de Wittgenstein era muy grande. Wittgenstein básicamente quería con este libro resolver todos los grandes problemas de la filosofía. ¿Cómo lo va a hacer? Lo hace aclarando, ¿no?, la relación que existe entre la naturaleza del lenguaje y el mundo que nos rodea, es decir, la relación entre el lenguaje, cómo lo usamos y qué relación tiene este uso del lenguaje con el mundo que nos rodea. ¿Cuál es la tesis central del Tráctatus? Es que el lenguaje tiene una estructura lógica que de alguna manera refleja la estructura lógica de la realidad y que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos es hacernos entender cuando hablamos con otros. Por lo tanto, la pregunta central que busca resolver el Tráctatus es ¿cómo hacemos para comunicar ideas entre seres humanos? ¿Cómo hacemos para comunicar bien las ideas entre seres humanos? Y aquí entra lo que había gatillado en su momento la lectura del libro de Tolstoy, ¿no? Ludwig Wittgenstein sostiene que el lenguaje lo que hace es gatillar imágenes en nuestras mentes de las cosas que hablamos, ¿no?, y que observamos en el mundo real. Es decir, nosotros con las palabras, con el lenguaje, fabricamos imágenes. Primero dentro de nuestras mentes y después esas imágenes las queremos incorporar en las mentes de otros, ¿no? Señalaba Wittgenstein, las palabras nos permiten crear imágenes de los hechos del mundo. Por ejemplo, si yo señalo, si yo les digo, la casa más grande es blanca, ustedes en su mente van a imaginar una serie de casas, van a imaginar una casa más grande y esa casa más grande va a ser de color blanco. Pero las imágenes que ustedes van a crear de esta proposición que yo he hecho son distintas, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo, ¿no?, las hienas son agresivas, también algunos pensarán en dos hienas o tendrán la imagen de dos hienas, otros tendrán la imagen de varias hienas atacando un león o matando una cría de otro animal. La imagen que les llega a ustedes es distinta, cada uno tiene su propia imagen. Y bueno, lo que yo estoy haciendo con esto es afirmar proposiciones. Las proposiciones son oraciones cortas que pueden ser afirmadas como verdaderas o falsas, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo, mi camisa es roja, esta es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque ustedes observan que mi camisa es azul. Si yo apagara la cámara y les dijera, mi camisa es roja, a pesar de tener una camisa azul, ustedes en su mente me imaginarían con esa camisa roja. Por lo tanto, aquí la idea de Wittgenstein es clara. El lenguaje es una especie de cámara fotográfica, ¿no? Con el uso del lenguaje, lo que nosotros hacemos es compartir imágenes del mundo que nos rodea, de los hechos de ese mundo a otras mentes. Lo hacemos constantemente, ¿no? Pero siempre el gran desafío es crear imágenes precisas en las mentes de otros. Esta es la clave, ¿no? Crear imágenes precisas en las mentes de otros. ¿Cuáles son entonces las ideas principales del Tráctatus? La primera es la teoría de la imagen del lenguaje, lo que les acabo de mencionar. Estas proposiciones, ¿no?, son imágenes lógicas de los hechos del mundo. Ojo, Wittgenstein no está hablando solamente de que creamos imágenes de objetos, no, nosotros creamos imágenes de hechos, que son las combinaciones de estos objetos. La segunda idea fuerza del Tractatus Logico-Philosophicus es la idea de los límites del lenguaje. Wittgenstein sostiene que aquello que no podemos comunicar no significa que no exista, ya sea porque no tenemos una observación directa de ese fenómeno, o porque tenemos un desconocimiento, o estamos tratando de describir, ¿no?, o comunicar mediante estas imágenes cuestiones más abstractas. De hecho, hay una frase importante de Wittgenstein en este aspecto que es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, aquello que el lenguaje no pueda expresar y construir y transmitir mediante imágenes, aparte de que no necesariamente no es que no exista, significa que o que muestra también las limitaciones propias del uso de esta herramienta. Al decir los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, también de alguna manera
Wittgenstein apela, ¿no?, a la idea de que somos lo que vemos, somos lo que conversamos y somos lo que leemos. Si somos o estamos expuestos a grandes fuentes, ¿no?, de pensamientos, y conversamos con personas que saben más que nosotros, que son más cultas, si leemos libros, vamos a enriquecer este vocabulario y con esas palabras vamos a poder construir imágenes más precisas del mundo que nos rodea, no solamente de los objetos, sino especialmente de los hechos. Una tercera idea importante de Wittgenstein en el Tractacus es la idea del atomismo lógico. Wittgenstein sostiene que el mundo consiste de objetos simples y al combinarse estos objetos se transforman en hechos. Y estos hechos, no los objetos, ¿no?, que son los hechos, son los objetos combinados, estos hechos son los elementos fundamentales de la realidad y el desafío es transmitir o no o comunicar estos hechos en imágenes precisas. Entonces, en resumen, lo que dice Wittgenstein es que el mundo está compuesto por objetos, a lo largo del tiempo estos objetos van combinándose entre sí y se convierten en hechos, o lo que Wittgenstein señala el estado de las cosas. Y estos estados de las cosas son los hechos que existen en el mundo real. Por lo tanto, reitero, el mundo está formado, ¿no?, por hechos y no por objetos. ¿Cuándo fracasa la comunicación? La comunicación fracasa cuando la gente, ¿no?, la tercera persona, que, ¿no?, el otro recibe, ¿no?, una imagen que no es precisa, y a través de esa interpretación de una imagen que no es precisa, también una idea equivocada de lo que queremos comunicar. Por ejemplo, si yo estoy en casa, ¿no?, y le digo a mi madre: mamá, conocí a una persona interesante. Mi mamá podría pensar que conocí a una mujer atractiva, pero en realidad lo que yo quería decir, y lo que de hecho había ocurrido, es que yo conocí a un anciano, ¿no?, muy sabio, con el cual me encantó conversar. Es decir, persona interesante, es difícil crear una imagen precisa y no solamente entonces va a ser el problema que yo tenga en crear esa propia imagen con mis palabras, sino cómo transmita esa imagen a la mente de otros. Así que ese es un aspecto clave, ¿no? Cómo el lenguaje es utilizado para crear imágenes de los hechos del mundo, del estado de las cosas. Wittgenstein también en este texto divide el mundo en dos categorías, ¿no? Los sentidos y los sinsentidos. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos permiten explicar las relaciones entre las proposiciones y la realidad. Les había mencionado que las proposiciones son estas oraciones cortas que pueden ser afirmadas como verdaderas y falsas. Otro aspecto importante del sentido que señala Wittgenstein, ¿no? El sentido del mundo debe estar fuera del mundo. Es decir, lo que en este momento señala Wittgenstein es que los sentidos no deben ser producto de construcciones humanas. Por ejemplo, si yo señalo, ¿no?, la proposición, si yo afirmo la proposición, un cuadrado tiene 4 lados, el ser humano no tiene intervención, no modifica esa realidad, ¿no? Y efectivamente, esa proposición la puedo afirmar como verdadera, aun si no la he visto. ¿Por qué? Porque sabemos que un cuadrado tiene 4 lados. Si yo digo, el fuego quema, también esa es una proposición que puede ser afirmada como verdadera o falsa. En este caso es una proposición falsa, es un sentido que está fuera, ¿no?, fuera del poder del ser humano para modificar esa realidad. El segundo aspecto vendría a ser, ¿no?, la segunda categoría son los sinsentidos, y que son para Wittgenstein expresiones que van más allá de nuestro lenguaje, es decir, escapan a los límites de nuestro lenguaje. Aquí lo que va a decir Wittgenstein es que, por ejemplo, áreas como las matemáticas y la lógica son sinsentidos. ¿Por qué? Porque no podemos articularlas, no podemos transmitirlas en imágenes o con precisión solamente a través del lenguaje verbal. Se ubican, como señala Wittgenstein, al otro lado de los sentidos. ¿Qué es en resumen el Tractacus, no? En el Tractacus lo que hace Wittgenstein es invitarnos a hablar con mayor propiedad, nos invita a leer, nos invita a culturizarnos. Dice, de lo que no se puede hablar
es mejor callar. No solamente hace una referencia, ¿no? O una recomendación a los ignorantes, ¿no? Que se animan a hablar de cosas que no saben, esa podría ser una interpretación, sino también de que aquellas cosas que ignoramos es mejor no comunicarlas, porque vamos a distorsionar finalmente lo que tratamos de comunicar. Después de la publicación del Tractacus en 1921, va a entrar Wittgenstein en un periodo de pausa. Se va de Cambridge y lo más importante es que Wittgenstein está convencido de que finalmente ha resuelto todos los problemas mayores de la filosofía. Se va a retirar un poco de la vida académica. Ya había dicho antes que la cuantiosa herencia que recibe la transfiere a sus familiares y se va a dedicar en este tiempo, entre 1921 y 1929, a tareas u oficios menores. Va a trabajar ocasionalmente como jardinero, va a ayudar a su hermana a construir su casa en Viena, donde él va a fungir de arquitecto, e incluso va a tener una corta estancia como profesor de, bueno, no sé si corta, pero una corta estancia como profesor en una escuela primaria en Austria, en una escuela rural. Es decir, era un tipo que, habiendo tenido la posibilidad de ser millonario, ¿no? Decide tener esta vida alejada, ¿no? De la riqueza, una vida simple. El problema de esta estancia en la escuela primaria austríaca es que en algún momento, ¿no? Cuando intenta corregir o poner al orden a uno de sus alumnos, le mete un manazo que termina dejando a este chico inconsciente. Obviamente, los padres protestan. Ludwig Wittgenstein presenta su carta de renuncia y se va de la escuela, pero acompañado de una severa depresión. Sin embargo, su relación con la filosofía no había terminado. Es en este momento donde Wittgenstein va a tomar conocimiento del recientemente creado Círculo de Viena, un círculo de científicos, filósofos, físicos, matemáticos, creado en 1922 bajo el liderazgo del físico ¿no? Austríaco Moritz Schlick, y que va a tener entre sus miembros a renombrados personajes como por ejemplo el filósofo estadounidense alemán Rudolf Carnap y el matemático austrohúngaro Kurt Gödel. Así que descubre entonces la existencia de este círculo de Viena, pensadores que habían sido fuertemente influenciados por el Tractatus Lógico-Filosóficos. ¿Por qué? Porque sus principales áreas de investigación eran, por ejemplo, la investigación del lenguaje científico, ¿no? Y también el método científico en sí mismo, cómo mejorarlo. Es entonces en este momento donde Wittgenstein, sobre la base de las discusiones que había escuchado, dice, aún hay problemas que el Tractacus no ha resuelto. He fracasado en mi propósito de resolver todos los problemas del mundo. Hay trabajo pendiente y debo volver a mi labor filosófica. Y eso es lo que va a hacer. En 1929, Wittgenstein va a regresar a la Universidad de Cambridge, ¿no? Para empezar a trabajar en su segundo libro, Investigaciones Filosóficas, que como les había mencionado, se va a publicar de manera póstuma en 1953. A este periodo, desde 1929 hasta el año de su muerte, en 1951, se le conoce como el periodo del Wittgenstein maduro. Y aquí va a haber un cambio radical en las ideas que inicialmente esboza Wittgenstein en el Tractacus, ¿no? Si con el Tractacus Wittgenstein buscó resolver todos los grandes problemas de la filosofía, con investigaciones filosóficas, lo que hace Wittgenstein es buscar disolver esos problemas, de la resolución a la disolución. Wittgenstein abandona la noción de un lenguaje lógico que había exhibido o que había expresado y desarrollado en el Tractacus y se enfoca en la manera en la que el lenguaje es usado de manera cotidiana. Wittgenstein dice, el lenguaje no solamente es creación y transmisión de imágenes, el lenguaje es ante todo una herramienta que utilizamos para participar en distintos juegos. Ahora les voy a explicar qué significa eso. El libro, la estructura del libro es una serie de anotaciones numeradas, lo que Wittgenstein denomina el Bemerkungen, ¿no? Y estas anotaciones numeradas se dividen en dos
partes. Este estilo fragmentado, ¿no?, de pequeñas anotaciones numeradas, refleja también la postura de Wittgenstein de que la filosofía no debe presentarse como una teoría única, es decir, autores como Kant, como Hegel, ¿no?, que presentan un cuerpo teórico único, sino que para Wittgenstein la filosofía debe ser un ejercicio terapéutico que permita desenredar confusiones conceptuales. Es decir, Wittgenstein no pierde el enfoque sobre la necesidad de comprender, analizar y estudiar el lenguaje en su naturaleza, en su uso, en su aplicación. Por lo tanto, entonces, después de esta breve explicación, ¿cuáles son las ideas clave o las ideas centrales de investigaciones filosóficas? La primera de ellas es un concepto central que es juegos del lenguaje. Este concepto es clave en la filosofía de Wittgenstein. Wittgenstein señala que el lenguaje es una actividad contexto dependiente. Esto es esencial entenderlo en la filosofía de Wittgenstein. El lenguaje no es un lenguaje que esté, ¿no?, que sea independiente del lugar donde lo hablamos, del tipo de vida que tenemos, es dependiente del contexto completamente. Por ejemplo, el acto de prometer. Cuando yo señalo, te prometo que, no solamente estoy expresando, ¿no?, tratando de tomar una imagen de ese acto, de decir, del acto de prometer, sino que también estoy describiendo un acto en sí mismo, el acto de prometer. Y eso de alguna manera representa, ¿no?, el uso del lenguaje para describir y también expresar una acción. Esta idea de juego del lenguaje, donde lo central es que el lenguaje es contexto dependiente, va a ir acompañado de otro elemento clave, otro concepto clave de este texto, que es el significado es el uso. Por ejemplo, el significado de una palabra en el lenguaje es el uso que se le da a esa palabra en el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Wittgenstein va a rechazar que las palabras tengan significados fijos. Las comprendemos según el uso que le damos en determinado contexto a esa palabra. Por ejemplo, la manera más fácil de explicar esto es a través de ejemplos. La palabra juego, ¿no? Juegos del lenguaje, vamos a recurrir a la palabra juego. Si yo digo jugar, no solamente estoy describiendo ese concepto, sino que estoy describiendo también una acción. El acto de jugar, la gente puede imaginar a la gente jugando, pero yo también puedo utilizar la palabra jugar en otro contexto. Si yo digo, por ejemplo, el hombre se jugó la vida. Aquí ya no estoy haciendo alusión a la dimensión lúdica, sino que estoy haciendo alusión al riesgo. Ese hombre se jugó la vida. Es la misma palabra con un distinto significado. Otra expresión podría ser no juegues con mis sentimientos. No estoy haciendo alusión a lo lúdico, tampoco al riesgo, sino que estoy haciendo alusión a la decepción, a la tristeza, ¿no?, a la desazón. Por lo tanto, la palabra juego no tiene un significado fijo. A esto apunta Wittgenstein. Las palabras no tienen significados fijos. En este caso, juego pertenece a una familia, ¿no?, a una familia de similitudes, de significados similares. Y ese significado va a depender del uso que yo le esté dando a esa palabra en un contexto determinado, ¿no? Estamos haciendo alusión al juego que estamos jugando. Y aquí entra otro concepto importante, el tercero, que es el de parecido familiar. Este concepto de parecido familiar es un concepto que explica cómo categorizamos los objetos sin respaldarnos en definiciones esenciales. Aquí vamos a ir después, lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿no?, cómo Ludwig Wittgenstein rechaza el esencialismo y encuentra que el esencialismo es una de las principales fuentes de problemas innecesarios que se crean en el análisis filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunas características de los objetos que describimos y explicamos mediante el lenguaje pueden superponerse. Por ejemplo, en el caso que había señalado antes, la palabra juego posee múltiples significados, se superponen, pero corresponden a una misma familia. A esto se refiere Wittgenstein con parecido familiar. Un cuarto concepto importante de investigaciones filosóficas es el argumento del lenguaje privado. Y señala Wittgenstein, el lenguaje que solamente puede ser comprendido por una sola persona es incoherente. Esto es una imposibilidad.
¿Qué quiere decir Wittgenstein señalando algo tan obvio? Que el lenguaje es inherentemente una herramienta y un instrumento de corte social. Solamente tiene sentido en lo colectivo. Nadie que pueda decir, ¿no?, que entiende un idioma por sí mismo puede comunicarse con otros. Por lo tanto, ese es un sinsentido. El lenguaje es esencialmente social. Y finalmente, un quinto concepto clave de investigaciones filosóficas es la paradoja del seguimiento de reglas, donde Wittgenstein en el libro explora, ¿no?, la naturaleza de las reglas y su cumplimiento, y señala que nosotros cumplimos reglas por convención, por costumbre. Bueno, Wittgenstein va a ir un poquito más allá y va a decir, no nos ajustemos tanto a las reglas, ajustémonos más al uso del lenguaje dependiendo del contexto en el cual ese lenguaje es usado o, en otras palabras, cómo jugamos con ese lenguaje. ¿Cuáles son entonces las consecuencias e implicancias de investigaciones filosóficas? En la primera, importante, lo había adelantado, el rechazo al esencialismo. Wittgenstein concluye que el esencialismo es la causa de muchos problemas de la filosofía, porque no tiene sentido, no es lógico buscar la esencia de las cosas. Él dice que esto no existe, ¿no? Cuando, por ejemplo, decimos qué es un árbol, bueno, podemos observarlo. Bajo la filosofía de Wittgenstein podemos crear una imagen y comunicarla mediante palabras, comunicar esa imagen mediante palabras en la mente de otros, pero cuando yo digo cuál es la esencia de ese árbol o cuál es la esencia de una piedra o cuál es la esencia del universo, para Wittgenstein esto es irrelevante, porque para él el concepto de esencia es inexistente. Lo que Wittgenstein propone es investigar el actual uso y significado de los contextos en el lenguaje cotidiano, es decir, es mucho más pragmático, mucho más lógico. Segunda implicancia de investigaciones filosóficas, la crítica que hace Wittgenstein a la filosofía tradicional. Wittgenstein rechaza que la filosofía se oriente hacia la creación de teorías únicas, ¿no?, completas. No. Para Wittgenstein, el rol de la filosofía es aclarar confusiones que surjan del mal uso del lenguaje cotidiano, es decir, una simplificación absoluta sobre los propósitos de la filosofía. Tercer punto clave, el énfasis en el contexto. Esto es central para entender la filosofía de Wittgenstein. El autor austríaco, austro-británico, resalta la importancia del contexto para la comprensión del significado, rechazando la idea de que las palabras tienen significados fijos e independientes del contexto. Otro tema clave. Cuarto, la filosofía como terapia. Para Wittgenstein, la filosofía es terapéutica, ¿no? Se dedica a curar confusiones conceptuales y no a descubrir nuevas verdades. Es decir, también reduce, ¿no?, las aspiraciones de los filósofos. No pensemos en resolver los problemas del mundo exclusivamente o a descubrir grandes verdades. No, orientémonos a curar confesiones conceptuales confusiones conceptuales que surgen del mal o buen uso del lenguaje. Y 5, rechazo a los procesos mentales privados, tal cual se describe. Básicamente, la comprensión, el significado y el seguimiento de reglas no se basa en procesos mentales privados. Es decir, aquí Wittgenstein rechaza la idea de que nosotros hagamos o podamos hacer sentido del mundo simplemente con nuestra propia mente. Somos seres sociales, necesitamos comunicarnos. Por lo tanto, el lenguaje, ¿no?, el uso de este instrumento del lenguaje es de carácter social. Trascendemos en el lenguaje si es que lo hacemos en un entorno público y lo hacemos también utilizando estas palabras para transmitir imágenes de la naturaleza que podemos observar. En conclusión, investigaciones filosóficas representan un cambio radical, ¿no?, con respecto a las ideas que Wittgenstein elabora en el Tractatus lógico-filosóficos. Es un cambio radical también de los métodos filosóficos tradicionales, es decir, se aleja de la metafísica Wittgenstein. A Wittgenstein no le interesan las cuestiones metafísicas, él se va a orientar a cuestiones más lógicas, más prácticas, más cotidianas.
donde se va a enfocar, ¿no?, en la investigación del uso, ¿no?, del lenguaje, el significado de las palabras en contextos específicos. Así que eh, esa es la contribución de investigaciones filosóficas. Wittgenstein ataca directamente la tradición filosófica occidental diciéndole: no seamos tan ambiciosos, no seamos tan autoimportantes, dediquémonos a cosas más simples y más terapéuticas. Como dije, Wittgenstein no vería la publicación de este libro en vida. Este libro se va a publicar en 1953, pero durante este periodo Wittgenstein también va a filosofar y a escribir sobre distintos tópicos, entre ellos, ¿no?, filosofía de matemáticas, psicología y también un énfasis, ¿no?, una cierta obsesión con el concepto de certeza. Va a tener dos obras también, o escribe dos obras que tampoco van a ser publicadas en vida, que son Zettel y la segunda, Observaciones sobre los fundamentos de las matemáticas. A la tarea de escritura, de investigación que tenía Wittgenstein, también le acompañaba su labor como profesor y tenía un estilo de enseñanza muy particular que expresaba su personalidad, ¿no? Estos arranques de excitación, de intensidad, que después eran acompañados de largas y silenciosas pausas, ¿no? Esto atrajo a un número de alumnos que fue devoto de la docencia de Wittgenstein. En 1930, Wittgenstein finalmente es nombrado Fellow del Trinity College en Cambridge. Fellow es como miembro de la comunidad académica, un gran honor para los académicos de entonces, sobre todo aquellos que trabajan ¿no?, o realizan sus labores en las universidades de Oxford y Cambridge, que tienen este sistema de colleges o colegios. Bueno, Trinity College es el colegio más importante, el más renombrado de la Universidad de Cambridge, y Wittgenstein es nombrado miembro o fellow de ese colegio. Esto va acompañado de algo importante. Debido a este logro, a Wittgenstein se le concede la ciudadanía británica, y esto va a ser muy importante para lo que viene. ¿Por qué? Porque en marzo de 1938, finalmente, ¿no?, su compañero de aulas, no su amigo, pero su compañero de aulas durante la estancia en Linz, en Austria, en el Realschule, ¿no?, Adolf Hitler, finalmente ejecuta el primer acto de agresión bélica no militar, que es el Anschluss, ¿no?, la anexión de Austria a Alemania, que contó con la mayoritaria aprobación de los austríacos, valga decirlo, ¿no?, que es esta anexión de Austria a Alemania, es decir, Austria es anexada al Tercer Reich bajo el régimen de Hitler. Y esto para la familia va a ser muy importante porque, como les había mencionado, tres de los abuelos de Wittgenstein eran de ascendencia judía, o eran judíos, perdón, y estaban registrados como tales. No van a pasar desapercibidos, no solamente por eso, sino también que la familia Wittgenstein, ¿no?, o los hijos de Wittgenstein, de Karl Wittgenstein, seguían siendo uno de los más ricos de toda Europa, entonces no podían pasar desapercibidos. El único hermano varón que sobrevivió, ¿no?, a Ludwig fue Paul Wittgenstein, y Paul Wittgenstein fue un famoso pianista. De hecho, fue más famoso en vida que el propio Ludwig. Después de ¿no?, o durante la Primera Guerra Mundial, pierde un brazo y solamente puede tocar piano con una mano. Él va a dedicarse a componer música en piano para poder tocarla con una sola mano. Y como les había dicho, esto no va a pasar desapercibido para el régimen nazi. Finalmente, entonces, bajo el esquema de las leyes de Nuremberg, ¿no?, que en ese momento tenían vigencia sobre pureza racial, les cae a los Wittgenstein la investigación. Esto es una situación particularmente peligrosa, pero van a lograr zafarse de este tema. En el caso de Paul, el hermano de Ludwig, él había tenido dos hijos con una alemana, ¿no?, a pesar de no haberse casado, y esto de alguna manera le salvó la vida. Y a través de argucias legales, otras ilegales, y después de un enorme soborno que le costó la fortuna a toda la familia, esa fortuna que terminó en las arcas del Tercer Reich, finalmente las hermanas son declaradas como media raza y no van a ser sometidas a las políticas raciales del régimen nazi. De alguna manera se salvan. Así que, bueno, y Wittgenstein se salva por su ciudadanía británica y por encontrarse en ese momento en Inglaterra. 1939 entonces es el año del soborno, pero también es el año donde se inicia la Segunda Guerra Mundial.
Y en este periodo, Ludwig Wittgenstein va a trabajar como portero de un hospital en Londres. A pesar de eso, seguía obsesionado con la lógica y seguía escribiendo. Y ya en 1947 vamos a entrar, ¿no?, al último tramo de su vida. Después de la guerra, Wittgenstein sigue en Cambridge, trabajando tranquilamente. Y en 1947 también se inicia la etapa final de la vida de Wittgenstein. ¿Por qué? Porque ese año Wittgenstein va a renunciar a su posición en la Universidad de Cambridge. Y en los últimos años lo que va a hacer es elaborar distintos escritos sobre epistemología, ¿no?, que son compilados en un libro que tampoco es publicado en vida, que es Sobre la certeza, en atención a esta obsesión que había mostrado por este concepto anteriormente. En 1948, Wittgenstein se va a mudar a la remota localidad de Connemara, en Irlanda, ¿no?, una especie de Sjølsken en Noruega, o Sjølsket en Noruega. Bueno, Connemara en Irlanda se convierte por unos meses en el hogar de Wittgenstein para continuar con sus escritos en absoluta paz. Lamentablemente, al año siguiente van a diagnosticarle cáncer de próstata a Ludwig. Va a regresar a Cambridge y finalmente, después de 2 años, el 29 de abril de 1951, Ludwig Wittgenstein va a morir por cáncer. Se dice, ¿no?, que al final, ¿no?, de su vida, ya en el último suspiro, señala: díganles que he tenido una vida maravillosa. De alguna manera también recordando un poco a Nietzsche, ¿no?, una especie de despido decoroso, ¿no?, de una vida que en realidad había sido solitaria, dolorosa, depresiva, ¿no?, y conducente frecuentemente a intentos de suicidio que nunca se materializaron. Entonces es una vida obviamente marcada por el pensamiento, por la reflexión, por la soledad, por la posible condena social, por una posible homosexualidad, por el dolor familiar. ¿No? 3 de los 4 hermanos mueren por suicidio. De estos cambios radicales en los estilos de vida, de una infancia plagada de riqueza y de lujos, ¿no?, de un ambiente cultural de altísimo nivel, a la vida en solitario, a la vida simple. Es una vida de altos y bajos, pero muestra algo muy importante, que Ludwig Wittgenstein, a pesar de todo, es un hombre de convicciones. Él es un hombre que no valora lo material, sino que sobre todo valora la belleza de la actividad intelectual. Así que, bueno, ¿cuáles serían entonces la influencia y contribuciones de los trabajos o de la filosofía de Ludwig Wittgenstein? Señalar en primer lugar que su filosofía, que es muy influyente, es decisiva para el desarrollo de diferentes corrientes en el siglo XX, es enorme y multifacética. En el caso del Tractacus, el Tractacus fue instrumental para desarrollar la filosofía analítica, el positivismo lógico, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, ¿no? ¿Qué es el positivismo lógico? Bueno, esta corriente creada, como le señalé, por los miembros del Círculo de Viena, que solamente los problemas filosóficos que puedan ser resueltos mediante análisis lógicos valen la pena. Todo lo demás es pérdida de tiempo, es decir, el positivismo lógico rechaza frontalmente la metafísica, ¿no? Y siempre va a depender o va a buscar evidencia empírica para determinar la verdad o la falsedad de las proposiciones. En segundo lugar, el desarrollo de la filosofía del lenguaje se debe en gran medida a Ludwig Wittgenstein, ¿no? El estudio de la naturaleza, del significado y el uso del lenguaje. También la filosofía de la mente, es decir, el estudio de la naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo y el mundo externo. Son múltiples las contribuciones a través del Tractacus de Wittgenstein. Y en el caso de investigaciones filosóficas, tampoco son contribuciones menores, son igualmente importantes y distintas. El enfoque de Wittgenstein en el uso del lenguaje cotidiano, ¿no?, que hizo aportes fundamentales a la psicología, a las ciencias cognitivas y también a la lingüística. Otras contribuciones ya un poquito más precisas en el caso de la filosofía de Wittgenstein incluyen, por ejemplo, la relación, ¿no?, la exploración de la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad. Bueno, esto puede ser aplicado
a múltiples campos de estudio. El concepto de parecido familiar, que ya les expliqué, como una alternativa a las definiciones esencialistas. 3. El argumento del lenguaje privado y sus implicancias para la filosofía de la mente. Este argumento del lenguaje privado, ¿no? De que solamente el lenguaje tiene sentido en un contexto colectivo o social. Y 4, ¿no? Las consideraciones a esta idea del seguimiento de reglas y su impacto en la epistemología, que es la filosofía del conocimiento, es decir, qué es lo que sé, qué es lo que conozco y de cómo sé lo que conozco, ¿no? Y también el impacto que tuvo esta idea en la filosofía de las matemáticas. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de la vida y obra de Wittgenstein? Es una vida que, a pesar del dolor, a pesar de las adversidades, sobre todo ¿no? después de la adolescencia, refleja una vida filosófica muy, muy productiva, no en términos de producción literaria, sino en el impacto de ideas. Aquí cabría señalar claramente que lo que importa no solamente es cantidad, sino calidad. A Wittgenstein le bastaron dos grandes obras para cambiar el panorama de la filosofía, alterarlo para siempre y de manera estructural, fundamental, a partir de estos dos textos, ¿no? Su filosofía también es un viaje a lo largo de la filosofía del siglo XX, con el surgimiento y el desarrollo de estas, no necesariamente de corrientes nuevas, pero corrientes todavía poco exploradas, ¿no? Como la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente. En el caso también de su obra, ¿no? Desde sus reflexiones más tempranas en lógica hasta los fundamentos de las matemáticas, hasta sus trabajos exploratorios sobre el lenguaje ordinario y la comprensión humana, Wittgenstein constantemente desafió el status quo y abrió nuevas líneas de investigación. Su legado como pionero de la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente, sumado también a su influencia sobre otras disciplinas, la psicología, las ciencias cognitivas, han asegurado su permanente relevancia no solamente en el pasado, sino en el discurso intelectual, en la filosofía contemporánea. Es un filósofo que sigue vivo en las discusiones en distintos departamentos y facultades de filosofía en todo el mundo. Y quiero cerrar esta vida y esta obra de este gran pensador austríaco con una frase que refleja esa vida y esa obra. Revolucionario será aquel que pueda revolucionarse a sí mismo. Muchísimas gracias.